Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Tras los ataques con globos incendiarios y el lanzamiento de cohetes al mar, Israel cerró el cruce fronterizo con Gaza. Israel sobrepasa a China en el total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia, con más de 85.000. Netanyahu aboga por dar otra oportunidad a la coalición para evitar nuevas elecciones. Corea del Sur desarrollará en los próximos 5 años un sistema muy similar al cúpula de hierro israelí para defender a Seúl. Estos son los titulares de hoy, como les decimos, de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Y después, como saben, llegará la agenda cultural. Comenzamos con el informativo. Israel cierra el cruce fronterizo con Gaza de Kerem Shalom, excepto para la ayuda humanitaria y el combustible, tras los ataques con globos incendiarios que provocaron más de 30 incendios en el sur de Israel por artefactos explosivos adheridos a los globos lanzados desde la franja y el lanzamiento de cohetes al mar Mediterráneo. Durante la semana pasada, terroristas palestinos reanudaron este tipo de ataques que fueron respondidos por el ejército israelí mediante bombardeos contra posiciones de Hamás en Gaza. Los analistas palestinos afirman que esos ataques tienen como objetivo presionar a Israel para que convenza a Qatar de transferirles más ayuda financiera. En septiembre vence esta subvención, razón detrás de la cual podrían situarse los últimos ataques. Pues ya ven, como quieren recibir más dinero de Qatar, pues lo que hacen es atacar a Israel. ¿Ustedes le encuentran alguna lógica? Pues me la explicarán, porque yo, a pesar de que estoy aquí comentando las noticias desde hace casi 10 años, pues realmente es muy difícil encontrar una explicación a esto, ¿no? Es un mecanismo perverso que hay dentro del Medio Oriente, que es que para conseguir una cosa tienes que disparar a otra, ¿no? Es decir, porque no eres capaz, no tiene fuerzas para presionar, por ejemplo, a Qatar o a otros países del mundo árabe, pues lo que hace es presionar a Israel, o sea, atacar a Israel mediante globos incendiarios con artefactos explosivos, lanzamientos tipo advertencia que no van dirigidos contra territorio israelí para no provocar una escalada, pero sí que son lanzados en dirección al mar. Todo esto para que Israel le diga a Qatar, oigan, por favor, sigan dándole dinero a la gente de Hamás en Gaza, porque si no nos van a bombardear, van a seguir matando gente o tratando de atacar objetivos civiles en Israel, y esto no lo vamos a permitir. Se va a producir una escalada y se va a derivar esto en una situación bélica que nadie quiere. Así que bueno, como nadie quiere, a eso juega Hamás. En definitiva, cuando hablamos de un grupo terrorista, no solamente hablamos de las acciones terroristas directas que tratan de impactar en la población civil, sino básicamente en acciones violentas para que activen a su vez mecanismos de reconocimiento político. Y en eso se asemejan a todos los movimientos terroristas que han habido en el mundo. Incluso aquí en España, cuando ETA, que era una organización que no se parece en nada jamás, ni en su ideología, ni en sus pensamientos, pero sí en su accionar, porque los atentados se producían para que hubiera una respuesta política. En este caso, la respuesta política de Hamás es seguir siendo hegemónicos y seguir siendo los que mandan y los únicos que mandan en la franja de Gaza. Para eso necesitan dinero, para tener al pueblo palestino sometido o juzgado y más o menos tranquilo, y para eso necesitan presionar para que Qatar les dé más dinero. Esa es la lógica perversa que se esconde detrás de este mecanismo, que es como aquel que entra en un banco y dice, o me dan el dinero o me suicido. Algo parecido.
Continuamos. Israel, que ha sumado 1.641 nuevos contagios en las últimas 24 horas, ha sobrepasado a China en el total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia, que llega a más de 85.000. 7 personas murieron en ese plazo, llevando la cifra total a los 619 fallecidos a causa de la enfermedad. Durante el lunes se realizaron más de 22.000 pruebas, en las que un 7% arrojaron resultados positivos. Jerusalén sigue siendo el núcleo urbano con mayor número de nuevos casos, seguida por Bnei Brak con 730, el asentamiento jaredí de Modi'in Ilit con 592, Asdod con 334 y Tel Aviv con 301. La aldea drusa de Yarka, en el norte de Israel, que tiene una población de solo 16.747 personas, registró el mayor porcentaje de contagios por cantidad de habitantes. Sí, bueno, hay que tomar esta noticia también un poco con pinzas, ¿no? Porque esto de que sobrepasa a China en el total de casos confirmados es solamente en el caso, los casos confirmados y declarados por China, porque vamos, es muy difícil de creerse que China tenga menos casos que Israel o que España o que Italia y prácticamente que todo el mundo, ¿no? Es decir, aunque allí se aplicaron un confinamiento tremendo en la zona de Wuhan, pero es muy difícil de tragarse realmente de que eso no se haya expandido a otras zonas de China y que el régimen tan opaco que gobierna ese país tan enorme haya dado las cifras reales, del mismo modo que tampoco hay mucha gente que se fía en que la supuesta eclosión de esta enfermedad no tenga absolutamente nada que ver con los desarrollos epidemiológicos y de investigación que han tenido lugar en los laboratorios de China. Seguimos. Netanyahu aboga por dar otra oportunidad a la coalición para evitar nuevas elecciones. Gantz, por su parte, advierte que unos nuevos comicios serían como una guerra civil y pide un pacto sobre presupuestos. La alianza entre Netanyahu y Gantz, que acordaron hace solo 3 meses repartirse el poder, se tambaleó el domingo tras una tensa reunión en la que las dos partes discreparon por la elaboración de los próximos presupuestos, de cuya aprobación depende en última instancia la supervivencia del Ejecutivo. La ley establece que las cuentas deben ser aprobadas en los primeros 100 días de gobierno, plazo que se cumple este próximo 24 de agosto, pero los principales líderes parecen dispuestos a reformar esta norma para al menos ganar algo de tiempo. Según el primer ministro, las cuentas están adaptadas a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, exactamente lo que los ciudadanos de Israel necesitan, en su opinión. Netanyahu es partidario de un presupuesto para solo un año, mientras que Gantz aboga por cumplir la promesa de aprobar unas cuentas válidas para 2 años. La vía del primer ministro daría pie a un debate similar en 2021, antes de que Gantz pudiera asumir la jefatura del gobierno de manos de Netanyahu. Es que, vamos a ver, tal como están las cosas, no solamente en Israel, sino en el mundo, el tema de los presupuestos del Estado es un tema muy peliagudo. Yo, en mi opinión particular, creo que los estados no están en condiciones de adoptar ni siquiera los presupuestos de un año completo. Esa es mi opinión particular, porque dentro de un mes o dentro de 2 meses la situación general de la economía ha cambiado y cambiará de manera irreconocible e incompatible con los presupuestos que se aprueben. Por lo tanto, la lógica sería que uno tendiese a apoyar la posición de Netanyahu, pero también estamos hablando de un gobierno que sea normal y no alguien que consiguió hacer un gobierno un poco Frankenstein hace 3 meses nada más, ya metidos en la eclosión de la pandemia y cuyas nociones básicas están en un cambio después de 1 año y medio. Que eso altera absolutamente no solamente la ley, sino la tradición de gobiernos de unidad nacional en Israel, que como los periodos son de 4 años, pues se alternan después de 2 años. Bueno, decidieron hacerlo al 1 año y medio. Evidentemente aquí hay un problema, es decir, que si no se aprueba
el presupuesto, si se aprueba el presupuesto solamente para un año, esto quiere decir que de aquí a un año exactamente, cuando estemos en el próximo verano, a las puertas de que asuma Gantz como primer ministro, es decir, cuando sea en noviembre del 2021, pues 2-3 meses antes tendrán que aprobar un nuevo presupuesto y para ello contar con el apoyo de las fuerzas políticas, incluso de la propia coalición, que quizás no estén dispuestas, a pesar de lo pactado, a poner a Gantz al frente del Ejecutivo, tal como se ha establecido, ¿no? Es decir, aquí hay un problema básico, que es la falta de confianza. Es muy difícil confiar en un personaje político como Netanyahu. No estoy diciendo de que sea un mentiroso patológico, pero sí que es un zorro viejo en el arte de manipular a los partidos políticos que integran sus coaliciones de gobierno. Ya ha desarmado varios partidos políticos que entraron a formar parte de sus coaliciones y que han terminado desnudos y dispersos, y a los que en ocasiones, de los cuales ha sacado en ocasiones algunos dirigentes que ha incorporado al Likud y hasta ahí. Evidentemente ahora la estrategia de Netanyahu es incluso más agresiva en ese sentido, porque pende sobre él la espada de Damocles de los juicios por corrupción en 3 casos. Es decir, que todo vale en esta situación, y en este todo vale pues se ha encontrado con un regalito, entrecomillado muchas veces, y es la situación de emergencia nacional o internacional que supone esta epidemia o pandemia del coronavirus, y que en Israel, pues aunque en las primeras compases tuvo una gestión que produjo unos resultados asombrosamente ejemplares, pues justamente en la segunda parte, que era cuando se empezaron a relajar las medidas restrictivas, pues ha llevado a una debacle de todo el sistema social y especialmente el económico. Como recordábamos ayer, Israel lleva más de una década o un par de décadas con un sistema económico que ha pulverizado todas las raíces, de estado de bienestar que existían durante los decenios iniciales del país, cuando gobernaban partidos laboristas o de centro izquierda en general. Todo eso ha desaparecido del mapa. Ya no existe la asistencia médica de nivel que había antes. La Histadrut, el sindicato, ya no es tan representativo de la fuerza laboral en Israel. Se ha perdido mucho de todo eso, y en su lugar se ha instaurado un régimen de economía ultraliberal que ha servido para muchas cosas y para el progreso económico de Israel, especialmente durante la época en que el resto del mundo sufría la crisis esta que hemos sufrido desde el año 2008 hasta el 2016 o 17, según se mire. Pues Israel ha resistido muy bien esa crisis, pero ahora, frente a esta nueva crisis, pues se han ido a la calle el 21% de la fuerza laboral, y esa gente no tiene ningún respaldo. Entonces, bueno, ha inventado una ayuda, pero de una sola vez, una ayuda como el equivalente aquí que se da en un ERTE, pero supóngase usted que tiene un ERTE, pero que dura solamente un mes, que le dura para una subvención que le van a pagar más o menos un mes de su trabajo o menos. ¿Y después qué? Entonces hay muchas protestas en las calles. Antes eran protestas de grupos que ideológicamente estaban opuestos a Netanyahu y que reclamaban una limpieza moral y ética en la jefatura de gobierno, pero a ello ahora se suma gente muy cabreada porque no tienen lo que comer. Hay un movimiento muy peligroso de desarmar la clase media, llevándola a niveles de pobreza.
Y esto es peligroso en cualquier país, pero en Israel todavía más. La gente está muy preparada, está muy organizada, la gente sabe lo que puede y debe hacer, y esto se está notando en un ambiente que es prácticamente irrespirable socialmente en estos últimos días en Israel. Hay muchos nervios, hay mucho confrontamiento. Esto puede derivar, como va a hablar la próxima noticia, en un adelanto de las elecciones. Pero por primera vez en mucho tiempo el Likud, el partido de Netanyahu, no va a ser el partido más votado, la derecha no va a ser el bloque de partidos más votado. Así lo auguran los primeros sondeos de estos últimos días o jornadas, que pueden producir una especie de viraje en la opinión pública israelí. Ayer hablábamos con Israel Winnicki lo que ha pasado con el Líbano. Israel mira al Líbano como si fuera algo que está muy lejano de su propia situación, pero en realidad no le está. No solo geográficamente está muy cerca, sino que la situación económica en Israel puede caer en picado, a pesar del punto de partida y de ser una startup nation y tener muchas industrias punteras, que esto que lo otro, pero si la gente necesita el dinero para comer, pues van a subir los impuestos, van a haber protestas sociales, y puede acarrear todo esto un cambio político importante que lleve no solamente a una convocatoria de elecciones, sino a un cambio radical en el panorama electoral y político. Seguiremos, por supuesto, atentos a este tema, pero ahora terminamos esta parte del informativo comentándoles que Corea del Sur ha anunciado que en los próximos 5 años desarrollará un sistema para defender la zona de Seúl de la artillería norcoreana, muy similar a Cúpula de Hierro, el conjunto de baterías aéreas de alta precisión empleado por Israel. Este nuevo sistema estará diseñado para interceptar específicamente artillería de largo alcance, como son los lanzacohetes múltiples de 240 y 300 milímetros norcoreanos. Según el libro blanco de defensa surcoreano, se estima que el país vecino tiene más de 14.000 piezas de artillería, de las cuales más de 5.000 serían lanzacohetes múltiples, con la mayoría de estos activos desplegados en torno a la franja occidental de la frontera intercoreana, de la que Seúl dista apenas unos 30 kilómetros. El despliegue plenamente operativo de este nuevo sistema estaría previsto para el fin de la actual década o el principio de la próxima. Ante su cercanía con la frontera y lo difícil que es interceptar artillería convencional con precisión, la defensa de Seúl ha sido durante años uno de los principales quebraderos de cabeza para las autoridades locales. Durante la década pasada, Seúl mostró interés repetidamente en Cúpula de Hierro, aunque ha terminado siempre descartando la compra del sistema, argumentando su coste excesivo y la dificultad que supone operarlo en una geografía más montañosa que la israelí. Bueno, de todas maneras, aunque no están comprando el Cúpula de Hierro, de alguna manera lo que están es implementando la misma filosofía en la construcción de este sistema de defensa activa, defensa pasiva o defensa activa. Yo ya me mareo con esto, pero es un sistema antimisiles, es decir, que trata de interceptar los cohetes, por ejemplo, que Israel día sí, día no recibe desde la Franja de Gaza, y que en el caso israelí el sistema Cúpula de Hierro lo diferencia de otros sistemas de antimisiles desarrollados por Estados Unidos o otros países como los Patriot de los años 90 y 2000, pues es un sistema que también cubre el rango del corto alcance. Ese es el más difícil de proteger, porque si un sistema combinado con satélites, etcétera, pues alerta del disparo de un misil y estima su trayectoria con varios minutos de anticipación por la distancia que debe cubrir,
Eso es una parte y sirve para determinado tipo de defensas, pero en el caso israelí con la Franja de Gaza son apenas 15 segundos los que hay para reaccionar. Y eso es lo que le interesa también a Corea del Sur, justamente porque Seúl, su capital y la ciudad más poblada de este país, pues se encuentra muy, muy cerca de la frontera con Corea del Norte, con lo cual tienen también muy poco tiempo de respuesta. Son 30 kilómetros, es más de lo que en Israel supone eso. Tendrían 2 o 3 minutos para reaccionar, pero no más. Con lo cual también han mirado este sistema israelí durante años con ganas de implementarlo, pero sin la posibilidad de financiarlo, y ahora me imagino que han tomado buena nota de su tecnología para construir un sistema similar, aunque supongo yo que desarrollarlo de cero tampoco le saldrá muy barato. Terminamos así esta primera parte del informativo. Como les decíamos, les esperamos en la agenda cultural. Bueno, llegamos a la agenda cultural. Raquel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues creo que, Jorge, te va a encantar, y a todos nuestros oyentes, la primera noticia de esta agenda, porque la Fuerza Aérea de Israel realizará un ejercicio militar en Alemania en el cual aviones de combate aterrizarán en suelo germano y harán un vuelo de saludo sobre el campo de concentración de Dachau y el aeropuerto de Múnich, en memoria de los 11 atletas, entrenadores y árbitros asesinados en la masacre de los Juegos Olímpicos de 1972 y de todas las víctimas de la Shoah. El comandante de la Fuerza Aérea, el general Amikan Norkin, ha declarado que lo hace mientras recordamos y ni por un momento olvidamos. Muchos de los combatientes de la Fuerza Aérea son nietos de sobrevivientes de la Shoah. En las décadas de 1960 y 1970, la mitad de los pilotos de la Fuerza Aérea eran sobrevivientes de la Shoah, y todavía creemos que esto es lo correcto. Por ejemplo, la teniente coronel Osrat Romano Kendall, hija del difunto Joseph Romano, una de las víctimas de la masacre de Múnich, ha afirmado que la noticia de que la Fuerza Aérea tiene la intención de conmemorar la memoria de las 11 víctimas de Múnich con un vuelo sobre la Villa Olímpica nos ha llegado como un regalo del cielo. Ha dicho además que durante años los representantes de las familias en duelo mantienen un testamento: recordar y no olvidar a los atletas, hijos electos del Estado de Israel. Y mientras Israel conmemora y homenajea así a sus víctimas, comentarles que en mayo la Autoridad Palestina y Fatah recordaron el aniversario de la muerte de 3 terroristas que participaron en la planificación, secuestro y asesinato, todos miembros de alto rango, de Septiembre Negro. Ya saben, el grupo terrorista que atentó contra los atletas israelíes. En febrero, Fatah los saludó compartiendo un vídeo que incluye una foto de un terrorista de pie enmascarado en el balcón de la habitación de los atletas israelíes en la Villa Olímpica de Múnich. Y del mismo modo, tanto la Autoridad Palestina como Fatah celebraron el aniversario número 41 de la muerte del comandante de las operaciones de Septiembre Negro en Europa durante el decenio de 1970. Y es ahora Israel la que recuerda de esta manera a sus víctimas, a sus héroes, en suelo alemán, que es muy significativo, Jorge. Bueno, yo recuerdo que los aviones israelíes ya sobrevolaron hace unos meses o años el campo de Auschwitz, o sea que lo de Dachau y los homenajes al holocausto en territorio alemán ya han tenido lugar. Lo que sí me parece muy significativo sobrevolar Múnich, porque esto se ha resistido mucho el Comité Olímpico Internacional, pero mucho durante muchos años, y creo que solamente se han hecho homenajes así muy apartados de los focos, entre 4 o 5 personas poniendo algunas florecillas para recordar a los atletas asesinados en plenas Olimpiadas, ¿no? Cosa que tendría que estar, digamos,
prácticamente en la solapa del libro de presentación de los Juegos Olímpicos modernos, es decir, cómo se ha desvirtuado el espíritu original. También quería recordar, porque creo que esto es bueno recordarlo siempre, que justamente este comando se llamaba Septiembre Negro no por un enfrentamiento con los israelíes. Pues no, señores, Septiembre Negro ha sido la mayor masacre de palestinos en Oriente Medio y tuvo lugar en Jordania por el rey jordano cuando se enteró de que los palestinos en ese país de Fatah estaban preparando un golpe de Estado para derrocarlo. Y él los persiguió, con tanques los pisaba a gente que estaba viva hasta ese momento, y eso lo atestiguaron los soldados israelíes que desde la frontera veían cómo los palestinos terroristas de Fatah, porque hasta hace pocos años se consideraban así un grupo terrorista, pues huían en dirección a Israel como vía de salvación. Así ese es el nombre de Septiembre Negro, por ese mes de septiembre del año 70, y que lo festejaron, entre comillas, en el año 72, secuestrando y matando a atletas deportistas que estaban participando en lo que serían unos Juegos Olímpicos que, según creo, antiguamente en Grecia se inventaron justamente para servir de alternativa a las guerras. Así que bueno, vaya desde aquí nuestro recuerdo siempre, aunque caiga la efeméride, se celebren las Olimpiadas o no, como este año que se tenían que haber celebrado en Tokio y se han postergado, pero siempre es bueno recordar y siempre es bueno también tener la mente clara para saber qué es lo que tenemos que recordar. No es una fecha vacía, no es simplemente que se murieron 11 personas, sino que fueron asesinadas vilmente ante la torpeza total de las autoridades alemanas, que no reaccionaron y que después del asesinato, pues durante todo ese proceso siguieron los juegos como si tal cosa, como si lo que hubiera pasado hubiera sido que se cayeron unas bicicletas en una vuelta ciclista. De todas formas, también, Jorge, recordar que los aviones sobrevolaron Auschwitz, que está en territorio polaco, aunque sea un campo nazi. Sí, o sea que quizá es la primera vez, sí, que se realice, no lo sé, no tendríamos que confirmar el dato, pero quizás sí que es la primera vez que se va a volar recordando a las víctimas de la Shoah en territorio alemán. Bueno, continuamos y ahora cambiamos absolutamente de tema para hablarles de unas protestas en Israel, pero no de las que tratamos habitualmente en la primera parte del informativo, sino en la protesta de judíos ultraortodoxos en Jerusalén contra el rodaje de la nueva temporada de Shtisel. Ya les habíamos dicho aquí en Radio Sefarad que se está preparando esta tercera temporada y estos, un grupo de judíos Shtisel ultraortodoxos, ¿perdona? Que a ellos no les gusta Shtisel, ¿la vieron o no? No les gusta Shtisel, seguro que no. Seguro que no la vieron. Porque es maravillosa. Bueno, pues han protestado, como les decíamos, por las calles de Israel en rechazo al inicio de esta nueva temporada. La semana pasada dejaron trascender las primeras imágenes de la grabación el equipo de Shtisel que tienen entre sus protagonistas a Shira Haas, ya saben, la actriz del momento por la miniserie poco ortodoxa, por Unorthodox, y bueno, ha sido una protesta que se ha desarrollado por las calles de Jerusalén, una protesta, bueno, pues con carteles y con numerosos asistentes. El rodaje seguro que iban sin mascarilla. Julio. Que digo que seguros que iban sin mascarilla esas protestas, ¿no? Pues justo pues sí, iban sin mascarillas, Jorge. Ya. Exactamente. Porque a ellos les importa mucho la imagen que dé de la comunidad, pero no les importa mucho la imagen real que dan ellos mismos al presentarse agrupados, poniendo en peligro sus propias vidas y las de los demás. Desde aquí, si van a organizar también una contramanifestación de apoyo a Shtisel, que cuenten conmigo. No sé conmigo, con mascarillas. Con mascarillas, sí. y
si puede ser con el pasaje pagado también. Bueno, recordarles que la tercera temporada se reanudará 4 años después del final de la temporada anterior y se transmitirá en Yes TV en Israel a finales de este año. Así que estamos impacientes por ver esta nueva temporada a pesar de las protestas de los ultraortodoxos. Sí, ahora, Jorge... Sí, no, pero antes de que acabes, quiero apuntar a un tema, porque hay una serie maravillosa que han hecho en Israel que se llama Teherán, pero que la han puesto en una plataforma de Apple. O sea que no está ni en Netflix, ni en HBO, ni en la que la gente normal y corriente podemos acceder a ella. Y desde aquí mi más enérgica protesta, porque estas cosas, dicen que la serie es muy buena, habla justamente de las relaciones entre Israel, el servicio secreto, Irán, etcétera, etcétera. Y queremos verla y que, o sea, tengo que comprarme yo un iPhone para poder verlo, señor. No. El señor Steve Jobs ya nos dejó, pueden aflojar un poquito esa presión sobre los consumidores del mundo y dejarnos que también otras plataformas podamos apreciar esta. Esta era mi protesta. Vale, ahora sigue. Muy bien, muy bien. Me uno a tu protesta y les recuerdo que siempre nos quedará Hatufim, que es todavía mejor que cualquiera de las series israelíes que se están proyectando en este momento y que está ahí olvidada, nadie la recupera, y también hacemos un llamamiento para que la pongan en esas plataformas. Y bueno, ahora, Jorge, tenemos que cambiar el tono porque la última noticia es una noticia dolorosa, porque nos ha dejado a los 94 años Jacobo Laxner, el creador de Esperando la carroza, que seguro que tú y nuestros oyentes argentinos conocen muy bien. Pues la verdad, te voy a confesar que no. ¿No? Esperando la carroza, pues es una de las comedias más exitosas de todos los tiempos. Él fue uno de los dramaturgos más importantes del Río de la Plata, nació en Rumanía, pero vivió y triunfó en Uruguay y Argentina. Y es el autor de ese clásico Esperando la carroza, que creía que sí que ibas a conocer. Bueno, China Zorrilla... Yo llevo muchos años viviendo fuera de Argentina y es posible que justamente el éxito mediático se diera después, o sea que pero a mí personalmente no voy a decir una cosa por otra, no me suena. Bueno, sí le sonaba y mucho a China Zorrilla, a la famosa actriz que definió al desaparecido como transilvano, uruguayo y judío. Había nacido en Rumanía en 1927 y se crió y educó en Uruguay, país al que llegó a los 3 años. Finalmente decidió ser argentino por elección. Era rioplatense sobre todas las cosas. Bueno. Después de su exilio en Madrid durante la dictadura militar, hizo escala en Montevideo y se radicó en Buenos Aires, donde ha muerto la pasada temporada. Esperando la carroza es su obra más famosa, pero no la única. Es, según muchos, la mejor comedia de la historia. En mayo se cumplieron 35 años de su estreno cinematográfico y 3 generaciones pueden reconocer escenas y frases sin dudar, sin tener duda acerca de su origen. Así que desde aquí, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a Jacobo Laxner. Bueno, yo quiero aclarar de que ya con lo que me cuentas veo que era un personaje polémico, porque ser uruguayo y nacionalizarse argentino, eso es cruzar las líneas rojas del Río de la Plata. Es un tema muy... como diría yo, muy visceral, y me imagino que habrá sido una persona muy particular para tomar ese tipo de decisiones. Bueno, sobre todo era rioplatense, eso está claro. Y terminamos así. Si no quieres añadir nada más, este informativo les esperamos mañana. Pues yo también estaré aquí mañana, o sea que aprovechamos y lo hacemos los dos. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana.